¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente saludándolos, Marcos Seida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un pasaje, mis hermanos, que podemos ver cuál fue el propósito de Jesús aquí en la tierra. Y el propósito de Jesús aquí en la tierra fue venirnos a enseñar cómo hacer viva la palabra de Dios. Y creo que si está escrito en la palabra de Dios, es para nosotros. Jesús les enseñaba a sus discípulos cómo hacerla. Y lo hizo para que el Señor espere que nosotros hagamos lo mismo. Hagamos viva la palabra de Dios aquí en la tierra. Y en San Mateo capítulo 21 versículos 18 al 22 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces les respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Mis hermanos, esta es la forma en que Jesús nos vino a enseñar cómo hacer la palabra de Dios. Y yo creo que tenemos que leerla y meditarla para hacer nosotros lo que Él nos vino a enseñar. Y dice que a la higuera la encontró sin frutos, solo con hojas. Y entonces Jesús le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Prácticamente, mis hermanos, la condenó. Mis hermanos, démonos cuenta que nuestras palabras tienen poder, porque eso es lo que nos está enseñando Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado cada cosa que digamos y a quién se la digamos, porque muchas veces tratamos con palabras que no son edificantes a nuestros hijos, a nuestra esposa, en nuestro trabajo. Si somos jefes, a veces nos olvidamos que nosotros tenemos que tener cuidado de los empleados y no destruirlos, no humillarlos. Y muchas veces eso venimos a hacer cuando estamos en un lugar que no nos corresponde o que no estamos preparados para desempeñarlos. Entonces, démonos cuenta que la Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. Cuando los discípulos se asombraron de lo que había hecho, les dijo Jesús: de cierto os digo que si tuvierais fe. Mis hermanos, la fe es importante en los caminos del Señor. Todo lo que pidamos, todo lo que queramos, que necesitemos, tenemos que pedírselo al Señor. Y no tenemos que dudar, sino creer, tener la fe suficiente de que nos va a venir. Porque como dice aquí, nuestras palabras tienen poder. Y si tenemos fe y no dudáramos, todo se va a realizar. Pero tenemos que tener esa confianza. De ahí dice: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Mis hermanos, démonos cuenta. Dice: si dijereis. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Tenemos que estar en una relación personal con el Señor para que Él nos muestre qué debemos de hacer, para que Él vaya cambiando nuestro corazón y seamos útiles para los propósitos que Él nos puso aquí en la tierra, de ir y predicar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, tenemos el poder en nuestras palabras, porque dice que si le dijéramos a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, será hecho. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener temor de Dios para cada cosa que hagamos. Recordémonos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto el poder del Señor está en nosotros. En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos dice: y tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Mis hermanos, si tú ya fuiste bautizado, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Por eso tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios, meditarla, para saber cuáles son los propósitos del Señor y cómo quiere que nosotros los realicemos. De ahí dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais en oración. ¿Qué necesitas? ¿Estás enfermo? ¿Ya te dio el médico un diagnóstico? Bueno, entonces, con autoridad reprende la enfermedad que te diagnosticó el médico. Pero recuerda que en Isaías 53, 4 y 5 dice, Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga somos sanos. Somos, dice. Entonces, mis hermanos, a veces no sabemos cómo enfrentar una enfermedad, pero la palabra de Dios te da las armas para que tú la puedas derrotar. Porque si tu palabra tiene poder, le puedes dar órdenes a cualquier cosa que te esté afectando. Tal vez el diagnóstico del médico es uno, pero el diagnóstico del Señor es de que tú eres sano. Porque Jesús llevó tus dolores y tus enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga eres sano. Entonces, ¿cuál de las dos palabras crees tú? Tenemos que creer la del Señor, pero tenemos que estar nosotros bien con el Señor. Tenemos siempre que ponernos a cuentas con Él. No ofender, no guardar resentimiento, no tener enojo contra nadie, ser un buen empleado, ser un buen empresario, ser un buen hijo de Dios. Mis hermanos, así se cumple la palabra de Dios y nosotros vamos a tener esa fe suficiente. Pero recuérdense lo que les he dicho, la fe es acción, la oración es acción. Entonces, mis hermanos, tenemos que actuar. Cuando reprendamos algo, tenemos que actuar. Tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la fe de que se va a cumplir en nosotros. Porque el Señor ya nos lo dejó escrito en su palabra y su palabra es verdad. Mis hermanos, yo les he dicho que la Biblia es nuestro manual de vida y tenemos que vivirla. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Déjenme un like, no se les olvide, y suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.